Hola hermanas, buenos días. No sé si ya hay alguien conectado por allí. Si alguien me pudiera hacer una seña. Am, Creo que solo hay un espectador. Hola hermana Alicia, buenos días. Ah, bien, bien. Qué bueno que ya estamos aquí al aire. Soy hermana María Esther de Álvarez, OTT. Mi esposo y yo somos misioneros en el País Vasco, en España. Ahora mismo estamos aquí en San Luis Potosí. Acabamos de participar en una conferencia para damas muy bonita. Quiero aprovechar para dar las gracias también públicamente a la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí por todo el trabajo, todo el esfuerzo, por todas sus atenciones y cuidado para mi esposo y para mí. Y bueno, también gracias a Dios por un día más que nos podemos reunir para tener esta clase de mujeres. Estaba pensando hace un momento que creo que la mayor parte de las conferencias que se realizan al año, creo que la mayoría son para damas. Qué bendición tan grande que tenemos de ser edificadas constantemente. Hermana Miriam, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que me da de participar con usted en este ministerio de la mujer virtuosa. Qué bendición tan grande ha sido para todas nosotras, todas las hermanas que nos enseñan semana tras semana para edificarnos, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual también. Qué bendecidas somos. En esta mañana, el tema de esta mañana es de ninguna cosa hago caso. Y aunque suena un poco raro quizás el tema, es un tema muy importante para todas nosotras. Espero que sea de bendición, que sea de ánimo para nosotras. Vamos a tomar un tiempo para orar, así también hay otras hermanas que se pueden ir conectando poco a poco y después continuaremos con nuestra clase. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por el amor tan grande que tú nos tienes, gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones constantes, Señor, y abundantes en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por darnos tu palabra a través de la cual podemos conocerte. Te pido, Señor, que tú uses esta enseñanza de esta mañana para animar el corazón de mis hermanas de la misma manera, Señor, que me has animado a mí, a no hacer caso de nada que pueda distraerme en la carrera. Ayúdanos, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada una, que ministre, Señor, de acuerdo a la necesidad. Y Padre amado, que tu nombre sea glorificado en todo momento. Te doy gracias, te pido, Señor, que me des sabiduría, que controles mis pensamientos, Señor, que pongas tus palabras en mi boca. Y, Señor, que todo lo que hagamos en este momento sea agradable para ti. Gracias, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos 20:24, el apóstol Pablo está despidiéndose de los ancianos de la iglesia en Éfeso y ya durante un tiempo le han estado advirtiendo que no vaya a Jerusalén, que le vienen persecuciones, que va a sufrir. Y él está en este momento despidiéndose y les dice a los hermanos en Éfeso, Hechos 20:24. Bueno, voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 22. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y el versículo 24, que es lo que vamos a estar estudiando, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un ultramaratón es una carrera de distancia ultra. O sea, es superior a 42 kilómetros, es superior a 42 kilómetros y poco más. Hay dos tipos de eventos de ultramaratones.
los que recorren una distancia determinada y también los que tienen un lugar durante un tiempo específico. O sea, unos recorren distancias, por ejemplo, está la ultramaratón de Nueva York que se llama, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero tiene una distancia de 3.100 millas, que son 4.980 y tantos kilómetros. Es una carrera larguísima. Entonces, no es una carrera que se corre en un tiempo específico, sino es una distancia específica, pero es una distancia larguísima. Es como recorrer más o menos casi 5 veces toda España de norte a sur, o como recorrer casi la mitad de la distancia entre México y Europa. Es una distancia muy larga. Obviamente no es una carrera que se corre a velocidad, no es una carrera en la que se está juzgando la velocidad del corredor, sino más bien su resistencia. Y también hay otras carreras en las que lo que se juzga o lo que se califica es el tiempo. Hay carreras que duran 24 o 30 horas o 48 horas y después se califica la distancia que cada corredor ha corrido en ese tiempo. Y otra vez, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Según la Biblia, la vida cristiana es como una carrera de ultramaratón. No es una carrera en la que competimos unos con otros. Ese no es el propósito de nuestra carrera. No hay o no debería haber rivalidad entre los corredores. Tampoco es una carrera de velocidad. No importa quién llegue antes a la meta. Eso no es el propósito principal de esta carrera. No se trata de ver si unos corren más rápido que otros o si unos son más capaces que otros. El propósito de la carrera no es demostrar que somos mejores que otros, sino llegar a la meta habiendo superado los obstáculos, tanto los que son colocados allí por el organizador de nuestra carrera, y quien es este organizador es Dios mismo, como también habiendo superado los obstáculos que simplemente se presentan por las inclemencias del tiempo, por la condición de cada corredor, por su preparación, o por cualquier otra situación inesperada que pueda presentarse. El propósito principal de esta carrera es que lleguemos a la meta. No importa si llegamos antes que otros, no importa si somos más rápidos, no importa en sí cómo lleguemos, pero lo importante es que lleguemos a la meta. Como dice Pablo en Filipenses 3:14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El deseo de Pablo, según lo que nos dice en el libro de Hechos, era acabar su carrera con gozo. En Hechos 20:24, ya lo leímos, encontramos eso, también en Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. En este capítulo Pablo está diciendo que él ya cuenta las cosas que eran como ganancia, las cuenta como pérdidas, ya no son valiosas para él. Y nos dice a partir del versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En 2 de Timoteo 4:7, Pablo le dice a Timoteo, ya son sus últimas palabras, esto es poco antes de ser sacrificado, y Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y el autor de Hebreos, que podría haber sido Pablo, pero no lo sabemos por seguro, el autor de Hebreos nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces el propósito de Pablo, el deseo de Pablo era acabar su carrera, pero era acabar su carrera bien. En otro pasaje nos dice que él corría no como a la aventura, él corría para alcanzar el premio.
Lo que se infiere de las palabras de Pablo cuando dice de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo, es que hay ciertas cosas por medio, hay ciertas cosas que nos pueden estorbar en la carrera y a esas cosas no debemos hacerles caso. Hay ciertas cosas que nos distraen y debemos aprender a no hacer caso de esas cosas para poder seguir corriendo bien nuestra carrera. Cada una de nosotras puede acabar su carrera con gozo por medio de aprender a no hacer caso a esas cosas que nos pueden estorbar. Así que en primer lugar vamos a ver qué es lo que quiere decir no hacer caso. A veces entender lo que una cosa no quiere decir nos ayuda a entender lo que sí quiere decir. Y no quiere decir que Pablo fuera arrogante y pasara por alto cualquier tipo de consejo o amonestación. Tristemente hay muchas personas que viven con una actitud, con esa misma actitud, con una actitud arrogante, una actitud indiferente. Todo se les resbala, nada les afecta, de nada aprenden, de ninguna de las lecciones de la vida aprenden, no reciben los consejos, no reciben amonestaciones, no reciben exhortación. Entonces, lo que no quiere decir Pablo aquí es que él tenía esa actitud arrogante o que pasara por alto los consejos. No es que fuera obstinado, no es que viviera la vida pensando como, me da igual si esto está bien o no, voy a hacerlo a mi manera. No era esa la actitud de Pablo. Tampoco quiere decir que fuera un pasota, una persona generalmente joven que rechaza las normas o principios establecidos, adoptando una postura de total desinterés. Pablo no era un pasota. No es que viera la vida como, bueno, si viene, qué bueno, y si no viene, pues también. No era esa su actitud. Ni tampoco es que fuera por la vida con sus propias reglas y normas. Lo que Pablo sí quería decir es que no le prestaba atención. Esa frase, no hacer caso, quiere decir eso literalmente, no prestar atención. Él no prestaba atención a aquellas cosas que podían distraerlo o estorbarlo en la carrera. Y en este pasaje específicamente está hablando de las pruebas y aflicciones que sabía que iba a enfrentar en un futuro no muy lejano. Varios le habían dicho, Pablo, no subas a Jerusalén, Pablo, te va a ir mal. Dice que incluso el Espíritu mismo le daba testimonio de que iban a venir esas cosas. Pero Pablo no prestaba atención a aquello que lo iba a distraer en la carrera. Él sabía que si ponía su atención o que si hacía caso de esas cosas, de las advertencias de aquellos que le decían que iba a sufrir, eso iba a provocarle temor probablemente, lo iba a distraer, lo iba a desviar de su propósito y esas cosas le estorbarían para seguir corriendo y por lo tanto le estorbarían para acabar su carrera con gozo, para llegar hasta el final. Mucha gente, o más bien tristemente muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, viven por la vida con una actitud más bien pasota por la vida. Nada les interesa, si hacen bien las cosas les da igual, si las hacen mal les da igual, si enfrentan problemas los enfrentan como si no les importara, y esto no es lo que quiere decir esta expresión. Tenemos que aprender. La Biblia dice que debemos prestar nuestro oído al consejo de sabiduría, que debemos recibir las amonestaciones de la vida. Tenemos que aprender de las pruebas que pasamos, tenemos que aprender de la corrección que recibimos. Nosotros tenemos que aprender a no hacer caso de las cosas que nos pueden distraer, pero a prestar toda nuestra atención a aquellas cosas que nos pueden instruir para poder seguir corriendo en la carrera. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería decir cuando dijo no hago caso? Como vimos, no es que fuera indiferente, sino más bien que no prestaba atención a aquellas cosas que podían estorbarlo en la carrera. Y tú y yo, hermanas, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a discernir cuáles son las cosas importantes a las que debemos prestar atención y cuáles son aquellas a las que no debemos hacer caso para poder seguir corriendo.
Y este es nuestro punto número 2. ¿A qué cosas solemos hacer caso que nos estorban en la carrera? Y voy a ir quizás de negativo a positivo, aunque en realidad si nos estorba todas son negativas, no importa cómo las percibamos en el momento. Pero en primer lugar, solemos prestar atención, solemos hacer caso a las críticas y murmuraciones. Una crítica es un ataque verbal o un comentario negativo que otro hace de uno. Y todos en algún momento vamos a enfrentar críticas. A veces vamos a enfrentar críticas pues porque no estamos haciendo bien las cosas. A veces vamos a enfrentar críticas porque estamos haciendo bien las cosas. Las críticas en sí mismas no son malas. Lo que hace que la crítica sea realmente mala es la manera en que nosotras reaccionamos ante ellas. Por ejemplo, pienso en Nehemías. Nehemías recibió muchas críticas. Nehemías recibió ataques. Nehemías, varios trataron de estorbarle en su propósito de reedificar los muros de Jerusalén. Y hubo un momento en el que los enemigos le dijeron, ven, vamos a reunirnos y vamos a hablar. Y él dijo, no, yo tengo una obra muy importante que hacer. No tengo tiempo para perder en esto. Entonces tenemos que ver cómo reaccionamos. Otro ejemplo ante las críticas es el rey David. Cuando huía de Absalón, en 2 de Samuel, creo que es el capítulo 16, estaba huyendo de Absalón y uno de la familia de Saúl vino y comenzó a maldecirlo y a tirarle piedras y lo iba siguiendo por el camino maldiciéndolo. Y Abisai, el sobrino de David, le dice, déjame que vaya allá y lo mate porque está ofendiendo al ungido de Jehová. Y David le dice, déjalo. Si maldice, es porque Dios le ha dicho que maldiga. Y si no venía de Dios, entonces Dios podía ser su defensa. Esa era la postura de David. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las críticas? Eso es muy importante. La tendencia natural de la mayoría de los seres humanos, y quiero aclarar, es una tendencia natural de la gran mayoría, es defendernos y justificarnos. Cuando alguien nos critica, nuestra primera reacción es sacar las uñas como un gato y defendernos. Tratar de justificarnos, tratar de explicar por qué esa crítica no es justa, porque yo estoy haciendo todo bien. Y muy pocas veces lo hacemos de una manera espiritual. Normalmente cuando somos criticados nos tratamos de defender, pero nuestra carne sale a relucir casi siempre. O nos enojamos o criticamos, enviamos una crítica de regreso o murmuramos en contra de la persona que nos está criticando. La crítica nos duele porque normalmente surge de la malicia de otra persona que dice en contra de nosotros. Eso es la definición literal de crítica. Es un ataque verbal o un comentario negativo. Entonces, normalmente nos duele porque no suele surgir de alguien que está tratando de edificarnos. Se habla de la crítica constructiva y sí hay tal cosa como crítica constructiva, pero normalmente cuando somos criticados o cuando alguien nos critica es con malicia, es con deseo de hacer algo, de decir algo malo. Y a nadie le gusta que hablen mal de uno, por eso nos duele tanto, porque cuando alguien habla mal de nosotros o habla mal de nuestro esposo o habla mal de nuestros hijos, eso nos duele, nos irrita y tendemos a tratar de defendernos. Pero yo pienso que la crítica es como una moneda con dos caras. Está el lado falso, el lado que surge solo de la malicia y la mentira, de la mala intención e incluso de la envidia de alguien más. Y está el lado que es cierto, el lado que surge de un hecho, de una mala actitud propia, de una mala actitud mía, o de un mal proceder verdadero de mi parte. Y tenemos que aprender a ver los dos lados de la moneda. Si lo que se está diciendo de ti es mentira, es falso, hermana, no hagas caso. Eso es lo que dice Pablo. De ninguna cosa hago caso, porque si pongo mi atención en ese testimonio falso, en esa crítica falsa que alguien está diciendo de mí, lo único que voy a hacer es perder tiempo. Voy a distraerme de la carrera que estoy corriendo. Entonces, si lo que se está diciendo de ti no es verdad,
déjalo en las manos del Señor, deja que Él sea tu defensa. Pero si lo que se está diciendo de ti tiene algo de cierto, a lo mejor quizás no el 100% de la crítica es verdad, pero si un 5% o un 20% o un 90% es verdad, entonces pon atención, porque puede ser algo que en su gracia el Señor te está dejando ver para que lo corrijas. Entonces, la crítica en sí misma puede ser un estorbo, pero también puede ser un instrumento de la gracia de Dios para ayudarnos a corregir nuestros caminos. Entonces, si lo que se está diciendo es mentira, no hagas caso. Perdemos tanto tiempo tratando de defendernos y justificarnos a nosotros mismos que eso nos roba el gozo y nos distrae y nos estorba para seguir corriendo nuestra carrera. En segundo lugar, prestamos atención o solemos hacer caso a las ofensas y faltas. ¿Cuánta gente vive encadenada a algún abuso horrible que padeció en la infancia, quizás a manos de algún ser querido? Y no estoy diciendo que estas cosas no nos hacen daño, pero vivimos a veces tan aferradas al pasado, tan agarradas a la ofensa que sufrimos en la niñez, o quizás que se sufrieron en el matrimonio, quizás el marido en algún momento te ofendió y tú vives aferrada a esa ofensa, ya sea la ofensa cometida por el esposo, por el padre, por la madre, por un hermano, por un amigo cercano. Hay tanta gente que vive encadenada al pasado porque está prestando demasiada atención a las ofensas o abusos que sufrió en el pasado. Pensamos que merecemos un trato diferente. Pensamos, por lo mismo que merecemos un trato diferente, que tenemos el derecho a revivir una y otra vez esa ofensa o falta para poder seguir avivando el fuego de la amargura y el rencor que hemos guardado en nuestros corazones. Pero hermanas, cuando vivimos así, atascadas en el pasado, aferradas a una ofensa sin soltar esa ofensa, eso nos estorba en la carrera. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No podemos correr en nuestra carrera si estamos viendo hacia atrás todo el tiempo. No vamos a terminar bien la carrera si estamos constantemente volviendo al pasado para revivir las ofensas. Así que tenemos que estar dispuestas, como el Señor nos perdonó, a perdonar la ofensa para que no vivamos distraídas y para que no nos estorbe de seguir corriendo. Perdonamos la ofensa no tanto porque el ofensor merezca el perdón, perdonamos la ofensa para liberarnos a nosotras mismas de esa atadura. Perdonamos para poder seguir corriendo nuestra carrera con paciencia. Número 3, solemos prestar atención, solemos hacer caso a las pruebas y tribulaciones. Estas cosas son reales también, lo mismo que las ofensas que hemos padecido, las pruebas y las tribulaciones también son reales y nos provocan temor y nos pueden turbar. Pueden causarnos ansiedad, abatimiento, angustia, depresión, tantos males emocionales normales, comunes de una raza humana caída. Pero si centramos nuestra atención en ellas, si hacemos caso de ellas todo el tiempo, del temor que nos pueden provocar o de las tribulaciones, estaremos distraídas y no podremos correr nuestra carrera y menos aún hacerlo con gozo. Eso es el ejemplo que Pablo nos da en Hechos 20:24. Le habían advertido que no fuera a Jerusalén porque iba a enfrentar pruebas. Y Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso. Si yo hago caso de esas pruebas que van a venir, si yo hago caso de esas tribulaciones, de ese tiempo de persecución que voy a experimentar, no voy a hacer nada. Si vivimos pensando en que vamos a sufrir pruebas, persecución, rechazo de otros, nunca vamos a hacer nada, porque estamos poniendo nuestra atención en aquello que nos turba. Tenemos que poner nuestra atención en aquel que puede librarnos de las pruebas, en aquel que puede darnos la gracia
para superar las pruebas, en aquel que está a nuestro lado, como dijo Pablo, durante el tiempo de las pruebas. Entonces solemos hacer caso también a las pruebas y tribulaciones. También solemos hacer caso a la aprobación y aceptación de otros. Solo piénsalo. ¿Cuántas personas viven pegadas a sus teléfonos móviles, a sus celulares, a sus computadoras, a sus tablets, revisando el Face, el Instagram, el YouTube constantemente para ver cuántos seguidores tienen, cuántos nuevos likes les han dado, cuántas veces se ha compartido su publicación, cuántos comentarios buenos y positivos ha generado su publicación? Todas nosotras vivimos constantemente buscando la aceptación de otros. También es parte de nuestra naturaleza. No quiere decir que sea bueno, pero es parte de nuestra naturaleza. Vivimos constantemente pensando en lo que otros opinan de nosotras. Desde niños, desde pequeños, infundimos esto en los niños. Por ejemplo, en un bebé que es simpático, sociable, que se va con cualquier persona, que hace gracias y te hace reír desde que es pequeñito. La gente está buscando constantemente, ay, déjame cargarlo, qué bonito tu bebé, y te está echando flores constantemente por tu bebé. Pero hay bebés que son muy serios, que no son sociables, que no les gusta ir con otras personas aparte de su mamá y su papá, que no hacen ninguna gracia, y la gente los ve como, ay, qué bebé tan soso, qué simple. Y no los busca, no es igual, no tiene colas esperando que alguien lo cargue, ¿no es cierto? Estamos infundiendo en nuestros niños, estamos enseñándoles este sistema de valores. Si la gente te acepta, eres lo máximo, ¿verdad? Eres popular, eres divertido, pero si eres una persona seria y seca, la gente más bien te va a rechazar. Y los jóvenes, los adolescentes especialmente, están buscando constantemente su, su identidad en la aceptación de otros. Quieren ser aceptados por los demás, y por esa razón se juntan con los jóvenes que son más populares, que a veces son problemáticos, que a veces son rebeldes, porque están buscando primero la aceptación del grupo, pero después la aceptación de otros alrededor. Y, hermanas, eso nos distrae constantemente de la carrera. Pablo dijo en Gálatas que vivo ahora, pues busco el favor de los hombres, pregunta Pablo. ¿Estoy buscando la aceptación de los hombres? Eso nos distrae de la carrera. No podemos correr con nuestros ojos puestos en Jesús y con los ojos puestos en la meta si estamos constantemente buscando la aceptación de otros, porque muchas veces lo que el Señor pide de nosotros es contrario a lo que la sociedad acepta, y no podemos satisfacer las dos cosas. Cuando vivimos haciendo caso de la aprobación de otros, nos distraemos de la importante carrera que estamos corriendo. Otra cosa a la que solemos hacer caso es a la fama y reconocimiento. ¿A quién no le gusta la fama? ¿A quién no le gusta gozar de buena reputación, de prestigio y popularidad? ¿A quién no le gusta el reconocimiento? ¿Por qué se han vuelto tan famosos, verdad? Los selfies. Tantas chicas con su teléfono y poses especiales y su ropa y foto delante del espejo, y la publican en Facebook esperando que alguien diga, guapa. Qué bonito se siente cuando alguien publica algo así en tu foto de perfil. O que digan como, oh, has conocido a este nuevo influencer, ¿verdad? En YouTube. Tiene quién sabe cuántos miles de seguidores y ya es un experto, no ha acabado ni la secundaria, pero ya es un experto en un montón de temas. ¿Por qué? Pues porque nos volvemos famosos, ¿no? Alguien nos sigue, alguien muestra cierta admiración por nosotros o por tus palabras, por tu manera de maquillarte, por tu manera de peinarte, por lo que sea. Pero esa fama, esa reputación nos distrae, y nos distrae muchísimo de la carrera que tenemos por delante. En Proverbios nos dice que el oro y la plata son probados en el horno.
en la hornaza, pero el hombre es probado por la boca del que lo alaba. Y muchas veces lo que sale de nosotros cuando somos alabados por otros no es bueno. Suele ser más bien vanidad, arrogancia, orgullo. Todas estas cosas, hermanas, son pesos que nos estorban para correr nuestra carrera y sobre todo para terminarla con gozo. Número 6, otra cosa a la que solemos hacer caso, y la lista podría ser muchísimo más larga, pero vamos a terminar con esto, es a los elogios y las alabanzas de los demás. Y como lo acabo de mencionar, cuando alguien habla bien de ti, de tu matrimonio, de tu marido, de tus hijos, te sientes bien, pero eso puede hacerte quitar la vista de la carrera que tienes por delante. Porque a veces nos sentimos ya satisfechas, como si ya hubiéramos llegado a la meta. Y la meta, hermana, va a llegar el día de nuestra muerte o el día que el Señor nos llame en el rapto, si nos permite llegar a Él. Pero el propósito, la meta de Dios para nuestras vidas es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Y cuando ponemos atención a todas estas cosas, cuando nos distraemos con todas estas cosas, nos estorban para seguir corriendo nuestra carrera. Entonces, ¿por qué Pablo podía decir, de ninguna cosa hago caso? Ya vimos que no es porque era indiferente, no es porque era un pasota, no es porque él iba con sus propias reglas. Las palabras de Pablo no eran huecas, no carecían de un fundamento. Cuando Pablo dijo de ninguna cosa hago caso, lo decía porque había dado testimonio constante de esta verdad en su vida y en su corazón. Él había probado con su vida que en verdad no había nada que pudiera distraerlo en su carrera. Si nosotras queremos poder llegar a decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso, entonces también tenemos que estar dispuestas a decir como Pablo y a vivir como Pablo muchas otras cosas. Y vamos a ver algunas de las cosas que Pablo decía en su vida, que eran realidad en su vida, por las cuales podía decir, de ninguna cosa hago caso. En primer lugar, en Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios 4:3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Lo primero que Pablo decía es que tengo en poco el ser juzgado por vosotros. Ahora, insisto, esta no era una actitud de, a mí no me importa lo que otros digan de mí. No era una actitud arrogante. Era más bien el hecho, él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Esta palabra juzgar da la idea de ser aprobado. Tengo en poco el ser aprobado por vosotros. Más adelante lo vamos a ver también, pero dice que es porque él no tenía mala conciencia. Y él dice, no me importa ser juzgado por vosotros porque hay uno que me juzga, hay uno que me evalúa, hay uno que me va a dar su aprobación o no. Y esa es la aprobación que yo estoy buscando. No estoy buscando la aprobación de los hombres. No estoy buscando el aplauso o el halago de los hombres. Estoy buscando ser agradable al Señor. Eso es lo que estaba diciendo en otras palabras. No es que tuviera una actitud arrogante, él estaba simple y sencillamente buscando su aprobación de parte de Dios. No le importaba que los otros pudieran decir lo que los otros pudieran decir de él, bueno o malo. Él estaba buscando vivir constantemente de una forma aceptable delante de Dios. Lo segundo que dice Pablo aquí mismo en 1 Corintios 4:4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En varias de sus epístolas, Pablo repite esta misma verdad, que no tenía mala conciencia. Y él dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Eso no me hace justo delante de Dios. Pero voy a recibir mi aprobación de parte de Dios. Dice aquí, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
Entonces no me basta, decía Pablo, con que mi conciencia no me moleste. Hay mucha gente que vive pensando así, pues yo no le veo nada de malo a esto, así que lo voy a hacer. Y no es tanto que su conciencia no les estorba, sino que sencillamente ya no hacen caso a la voz de su conciencia. Pablo no estaba diciendo eso. Él decía, tengo buena conciencia porque he vivido de una manera agradable delante de Dios y quiero ser aprobado por Dios solamente. Pero como dije en varias de sus epístolas, él menciona esta misma verdad. En Hechos 23:1, él dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Podemos tú y yo decir eso mismo? Con toda buena conciencia, si el Señor expusiera hoy a nivel global mi vida, tengo buena conciencia. No hay nada que me estorbe. Delante de Dios he vivido con una conciencia limpia. Si tú y yo no podemos decir eso, entonces probablemente tampoco podamos decir con plena libertad, como Pablo, de ninguna cosa hago caso. Tenemos que tener una buena conciencia delante de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo podía decir, y poniendo a Dios como testigo, Pablo podía decir, tenemos, nuestra conciencia nos da un buen testimonio. Tenemos el testimonio de nuestra conciencia de que hemos vivido, hemos procedido en todo con la gracia de Dios. En 2 de Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo decía que podía decir que había vivido con Dios como testigo con una limpia conciencia, y solo de esa forma podremos decir con confianza, de la misma forma que Pablo, de ninguna cosa hago caso. Porque hermanas, si hemos cometido faltas, si nuestra conciencia no está tranquila y recibimos críticas, por ejemplo, como lo dije hace un momento, es muy probable que la crítica tenga parte de verdad y tendremos que poner atención a la crítica para poder corregir nuestros caminos. Entonces, si queremos llegar a decir como Pablo que de ninguna cosa hago caso, tenemos que poder decir como él, que tenemos una limpia conciencia. Número 3, otra cosa que Pablo decía, una de las razones por las que podía decir de ninguna cosa hago caso, es porque no buscaba el favor de los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El deseo de Pablo era el de agradar a Dios y solamente a Dios, cumplir el ministerio que Dios le había encomendado y vivir una vida agradable delante de Dios, aunque a los hombres no les gustara, aunque recibiera críticas de parte de otros. Por esa razón, Pablo podía decir con toda verdad y sinceridad, de ninguna cosa hago caso, ni de las alabanzas de los hombres, ni de las críticas de los hombres. Simplemente no vivía para agradar a los demás, sino solamente a Dios. Y hermanas, en Proverbio nos dice que cuando vivimos de una manera que es agradable para Dios, también seremos agradables para los hombres. No es que estamos buscando agradar a los hombres, pero vienen de la mano. Si solo busco el agrado de los hombres, muy probablemente no voy a agradar a Dios. Pero si busco agradar a Dios, Dios me va a ayudar para encontrar también favor y gracia delante de los hombres. Número 4, otra cosa que Pablo podía decir, o decía, porque era verdad, la encontramos en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, mi vida está crucificada con Cristo. En otras palabras, estoy muerto.
¿verdad? Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hace unos días estaba buscando un libro y entre la lista de libros que me aparecieron, apareció uno, no tengo idea de qué va el libro, solamente vi el título, pero decía, ¿estás muerta? Nada puede dañarte. Eso es lo que Pablo estaba pensando. Si estoy muerto, nada puede dañarme. Ni las ofensas, ni las críticas, ni las alabanzas, ni la buena fama, ni los halagos. Nada puede dañarme, porque estoy muerto. Estoy crucificado con Cristo. Y nada de lo que pasa a mi alrededor merece mi atención, porque estoy muerto. Y nada puede dañarme, nada puede distraerme. No voy a permitir que nada me distraiga de esta carrera tan importante que estoy corriendo. Número 5, otra cosa que Pablo podía decir, la encontramos en Filipenses 1:21, más bien otra cosa que Pablo decía, porque era lo que él vivía. Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermana, solamente cuando podamos decir esto con toda verdad delante de Dios, con todo nuestro corazón, podremos llegar a decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso. Porque si para mí el vivir es Cristo, todo lo que pasa a mi alrededor no tiene sentido. Y si puedo decir como Pablo, el morir es ganancia, ¿qué me puede causar temor? ¿Qué me puede afectar o qué me puede ofender? Tengo que poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de la misma manera que Pablo. Y vamos a ver un ejemplo más, algo más de lo que Pablo decía y por la razón, más bien algo más de lo que Pablo vivía y que era una de las razones por las que él podía decir, de ninguna cosa hago caso. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios 12, los versículos 9 y 10. 2 de Corintios 12, 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera, incluso las persecuciones, la tribulación, todo lo que le iba a venir, todas las pruebas que le iban a venir yendo a Jerusalén. Él decía, no importa, está dispuesto a sufrir lo que sea, a padecer lo que sea, confiando en la gracia de Dios. Pablo dependía completamente de la gracia de Dios y por esa razón podía decir con toda confianza, de ninguna cosa hago caso. Más bien, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades. Por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si estamos confiando y dependiendo plenamente de la gracia de Dios, podemos decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso. Van a venir situaciones incomprensibles, difíciles, dolorosas, sí, pero nos basta la gracia de Dios para poder superar esas situaciones. Y entonces podemos decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso. Entonces, bueno, ya vimos qué quiere decir no hacer caso, ya vimos cuáles son algunas cosas a las que solemos hacer caso y que pueden estorbarnos en la carrera. Ya vimos también algunas de las cosas por las cuales Pablo podía decir, de ninguna cosa hago caso. Pero ahora vamos a ver cómo podemos acabar nuestra carrera con gozo. Porque Pablo dice, de ninguna cosa hago caso con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Si es sencillamente no hago caso de nada para tener una vida tranquila, para no tener conflictos, no tener problemas, para llevármela en paz, la verdad es que estamos fallando en la carrera, en el propósito. Pero si podemos decir como Pablo, de ninguna cosa hago caso,
¿cuál es el propósito principal de esa actitud? ¿Cuál es el propósito principal de esa confianza? Que acabemos nuestra carrera con gozo. Entonces, ¿cómo podemos acabar nuestra carrera con gozo? Como dijo Pablo, no haciendo caso de nada, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace eso? Pues vamos al libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los primeros 3 versículos. En estos versículos encontramos un buen consejo para correr nuestra carrera sin desmayar. Hebreos 12, versículos 1 al 3 nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En este pasaje encontramos unos consejos de cómo podemos seguir corriendo nuestra carrera. Dice que debemos correr con los ojos puestos en Jesús para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, para que podamos acabar con gozo nuestra carrera, con ánimo nuestra carrera. Pero ¿cuáles son esos consejos que nos da el autor de Hebreos? En primer lugar, nos dice que debemos despojarnos de algo. Ahora, esta palabra despojar conlleva la idea de quitarte de forma violenta algo, como si se tratara de algo contaminado, como si de pronto te dieras cuenta de que llevas puesta la ropa inmunda, sucia, manchada de un leproso. Te la quieres quitar lo más rápido que puedas y la quieres echar lo más lejos de ti. Pues esto es una de las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que despojarnos de algo, tenemos que quitarnos violentamente algo que hemos mantenido en nosotras por mucho tiempo. Lo primero que debemos quitarnos es el peso. Y bueno, no habla de los kilos, ¿verdad? No estaría mal, pero no habla de eso. Habla más bien de algo inmaterial que interfiere o retrasa la acción o el progreso, y se refiere específicamente a una carga moral o emocional. Hermanas, todos nosotros llevamos cierto peso en nuestras vidas. Alguna carga emocional, alguna carga moral, por ejemplo, las personas que viven con amargura llevan la carga de la amargura, llevan ese peso arrastrando en sus vidas. O las personas que viven con rencor, o con angustia, o con depresión. Hay muchas cosas que nos pueden estorbar en la carrera porque son pesadas, hacen que caminar sea pesado. ¿Has tratado, bueno, nosotros, por ejemplo, vivimos en un segundo piso, ahí en España? Es un edificio de departamentos y vivimos en el segundo piso, que en realidad, para como lo vemos en otras partes, sería un tercero. Está el bajo, primero y segundo piso. Y a veces cuando llevamos la compra, vamos, pues para evitar subir y bajar muchas veces, procuramos subir muchas bolsas al mismo tiempo. Y los primeros 6 escalones no están mal. Los siguientes 8, bueno, ya se notan un poquito más, pero los siguientes tramos de escaleras se van haciendo cada vez más pesados, las piernas pesan, tiemblan, los brazos ya no aguantan. Eso es porque llevamos peso encima, llevamos algo pesado que nos está estorbando para movernos con ligereza. Y el autor de Hebreos nos dice que debemos despojarnos de ese peso. Es como si el autor nos dijera: quita ya de ti esa carga, ese trauma, ese complejo, esa culpa, esa arrogancia, esa vanidad, ese orgullo, ese rencor, esa amargura, ese dolor que te estorba para correr bien tu carrera. ¿Qué peso estás cargando en tu corazón, hermana, que no te permite progresar en la vida cristiana? Despójate de él.
ya no le hagas caso, no merece la pena. Arráncalo de ti y no lo vuelvas a recoger. Quizás fue una ofensa en la infancia o en tu matrimonio, o quizás algún amigo, algún familiar hizo algo en tu contra y te ha dolido, y es algo que estás arrastrando contigo en tu carrera. Despójate de eso, porque solamente te va a estorbar y no te va a permitir correr bien tu carrera. Entonces, de lo primero que debemos despojarnos es del peso, pero también debemos despojarnos del pecado. Hay dos palabras que se utilizan principalmente para hablar del pecado, dos palabras griegas. Una de ellas se refiere a transgredir una ley o un límite. La otra se refiere más bien a un comportamiento, a una conducta desordenada, a un desorden que es provocado por rechazar la ley de Dios, la voluntad o la verdad de Dios. Entonces se refiere más bien a una actitud de iniquidad, a una actitud de nuestros corazones que rechaza la verdad de Dios, que rechaza las instrucciones de Dios. Entonces podemos pecar transgrediendo una ley, o sea, podemos pecar mintiendo, robando, adulterando, faltando al respeto a los padres. Ahí estamos transgrediendo una ley específica y eso es pecado. Pero también pecamos al tener en nuestro corazón una actitud de rechazo a la voluntad de Dios y a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Esa es la actitud de un corazón que rechaza la verdad de Dios y por lo tanto está rechazando a Dios, rechaza la corrección de Dios también. No necesitamos caer en pecados profundos, solo tenemos que rechazar en nuestros corazones lo que Dios nos ha dicho que es verdad. Y tenemos que despojarnos de esa actitud y echarla violentamente de nosotros para poder seguir corriendo con paciencia nuestra carrera. Hermana, ¿alguna vez o en tu corazón hay una actitud de cuestionar lo que Dios dice? ¿O de dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra? Porque a veces las dudas dan pie a esta actitud de rechazo de la verdad de Dios. Y dudamos porque no estamos poniendo nuestra confianza ni en Dios ni en su palabra. Estamos pensando que quizás hay otra alternativa, hay una opción mejor que confiar en Dios. Y eso puede desviar nuestros corazones, puede hacer que en nuestros corazones rechacemos la verdad de Dios y de su palabra. Entonces, nos despojamos primero del peso, recuerda, de cualquier peso emocional, de cualquier peso, carga moral que podamos tener en nuestros corazones. Y después también nos despojamos del pecado, de esa actitud de rechazo a la verdad de Dios. Porque, hermanas, tanto el pecado como el peso, nos dice aquí en Hebreos, nos asedian. Asediar quiere decir que nos acosa, nos rodea por todas partes y nos distrae, haciéndonos quitar nuestros ojos de lo que es verdaderamente importante, haciéndonos quitar nuestros ojos de Jesús. Eso es lo que pasa cuando hacemos caso o prestamos atención a cosas que no son importantes. Cuando prestamos atención a agradar a los hombres en lugar de agradar al Señor. Cuando prestamos atención a los halagos y alabanzas de otros en lugar de prestar atención a lo que Dios piensa de nosotras. Cuando prestamos atención a las ofensas de otros en lugar de prestar atención a la restauración que hay en Cristo. Tenemos que despojarnos de esas cosas porque nos asedian, nos rodean de tal manera que nos hacen quitar nuestra atención de lo que es verdaderamente importante, nos estorban para correr nuestra carrera. La palabra asediar hace referencia a un ejército que rodea a una ciudad de modo que nadie que está dentro pueda salir, pero que tampoco puedan recibir ayuda de fuera. Y cuando hacemos caso de algunas cosas, así es como vivimos con frecuencia, con el alma tan cargada que no nos podemos ni mover, con una actitud de rechazo a la verdad y a la ley de Dios tan arraigada en el corazón que no podemos salir de la situación en la que estamos, pero tampoco podemos recibir la ayuda que viene de parte de Dios para hacernos salir de esa situación. Y lo más triste es que en muchas ocasiones ese asedio lo provocamos nosotras mismas
por no despojarnos de ese peso y del pecado. Tenemos que desechar violentamente ese peso emocional con el que hemos cargado nuestras almas, esa actitud de rechazo a la verdad de Dios, para que con los ojos puestos en Jesús, puestos en lo que es verdaderamente importante, sin hacer caso de ninguna otra cosa, podamos correr con paciencia, con ánimo y con gozo esa carrera que tenemos delante de nosotras. En Hechos 20, Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Al final de su vida, Pablo pudo escribir a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy segura de que a pesar de todo lo que padeció en su vida, por amar y servir a su Señor, si tuviéramos la oportunidad de hablar hoy con Pablo y de preguntarle si valió la pena, Pablo nos diría: por supuesto que valió la pena no hacer caso de ninguna cosa. Hubo tantas cosas que podían distraerme y estorbarme, pero pude lograrlo. Acabé mi carrera con gozo. Ninguna cosa de las que me asediaba y distraía valía ni un segundo de mi tiempo. Yo estaba corriendo una carrera muy importante. Escucha mi consejo, nos dice Pablo. No hagas caso de ninguna cosa, ni buena ni mala, de ninguna cosa que pueda distraerte de lo que es verdaderamente importante. Pon tus ojos en Jesús y sigue corriendo tu carrera hasta el final, porque vale la pena. Que el Señor nos dé su gracia, para que como Pablo podamos decir lo mismo al final de nuestras vidas, que hemos acabado nuestra carrera y que además la acabemos con gozo. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas las cosas que son verdaderamente importantes. Padre, ayúdanos a no hacer caso de ninguna cosa que pueda distraernos de esta carrera en la que tú nos has puesto. Danos la gracia, Señor, para soportar las dificultades, las persecuciones, las pruebas, las necesidades. Señor, ayúdanos, como Pablo, a poder decir que con gozo, por amor a ti, nos vamos a deleitar más bien en esas cosas, para que tú seas reconocido, Señor, como el único que merece gloria. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a seguir corriendo nuestras carreras sin hacer caso de las cosas del pasado ni de las cosas que nos rodean en el presente, Señor, sino que podamos seguir corriendo y que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gracias, Padre, porque te tenemos, te conocemos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones y a vivir, Señor, cada día delante de ti con una limpia conciencia. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, espero que esta lección haya sido de tanta bendición para ustedes como lo fue para mí en el momento de prepararla. Que el Señor nos ayude a vivir con nuestros ojos puestos en Jesús y a seguir corriendo con paciencia nuestra carrera. Que el Señor las bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte desde San Luis Potosí.